¿no? El dogma, un gen, una proteína, ¿no? Y que la proteína ha sido construida, ¿no? Tanto en anatomía como en su perfil fenotípico, o sea, es decir, su actividad, ¿no? Su estructura y su actividad, ha sido construida en base a la base, que sería el genoma, ¿no? Específicamente el gen que codifica para la expresión de esa proteína, ¿no? Tomando en cuenta eso, entonces tomemos en cuenta, ¿no? Las proteínas relacionadas al metabolismo de fármacos, ¿no? Porque las proteínas relacionadas al metabolismo de fármacos, ¿quiénes son? ¿A quiénes conocen? A ver. Las enzimas CYP, ¿no? Las enzimas CYP, ¿no? La familia citocromo P450, ¿no? Digamos que es el grupo de enzimas más representativas, ¿ya? Para poner un término muy correcto, más representativas en relación a la interacción con los fármacos, ¿ya? Entonces, en ese esquema dice, bueno, ¿no? Y asimismo, ¿no? Tomemos en cuenta, ¿no? Algún aspecto relacionado a la farmacodinámica. Entonces, la farmacodinámica parte desde la interacción del fármaco ¿con quién? ¿Con quién tiene que interaccionar el fármaco para darle inicio a los efectos? Uy, ¿qué pasó? No me asusten. ¿Me pasó algo? ¿Con quién tiene que interaccionar el fármaco para poder observar un efecto? ¿Con quién? Pero con ganas, pues, con su receptor, pues, o sea, si no tiene un receptor el fármaco, no hay efectos, ¿no? Entonces, en este paper ellos dicen, bueno, y entonces tomemos en cuenta ambos aspectos, ¿no? El metabolismo del fármaco y la interacción con su receptor, ¿ya? Esto es lo que, de alguna manera, se puso acá. Entonces, vean, vamos a ver la terminología. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿no? Vamos a tener en nuestro genoma, ¿no? Y en nuestros genes una estructura, un código, ¿no? Que cuando está exento, ¿ya? De una mutación de las relacionadas a las que estamos hablando, ¿no? Se va a denominar entonces que tú eres un individuo con un genotipo salvaje, ¿no? Que en este caso, ¿no? Sería el W/WT, de white type. ¿Y por qué slash? Porque los genotipos van en pares. Recuerden ustedes, ¿no? Que los motivos, los alelos, ¿no? Están pareados en ambos cromosomas, ¿correcto? Un alelo está en un cromosoma y otro alelo está en otro cromosoma, en el brazo correspondiente o en el área correspondiente del cromosoma. ¿Correcto? Por eso que los genotipos van de a dos, ¿ya? Entonces dice acá white type sería el genotipo salvaje, es decir, exento de mutaciones. Entonces acá, ¿no? Lo que dice es que cuando yo estoy exento de mutaciones en los genes de las enzimas del metabolismo, ¿no? Entonces mi concentración plasmática en mi área bajo la curva es igual a 100, ¿no? Y en términos de respuesta, la eficacia, ¿no? La eficacia es la máxima y la toxicidad es la mínima, ¿no? Y eso es lo que estaríamos viendo acá. Pero cuando vemos, ¿no? Por ejemplo, en el genotipo, ¿no? Vemos un WT y un slash variant, la B chica de variant, en otras veces van a ver MT de mutant, ¿ya? Significa, ¿no? Que ya está siendo portador de un alelo mutante. Por lo tanto, ya tiene la mutación. Solo que en estado heterocigoto, ¿ya? Entonces, cuando ya está presente la mutación, dice, ¿no? Que la concentración del fármaco no va a estar en un área bajo la curva de 200, es decir, se va a concentrar más. Y asimismo la eficacia se va a reducir y la toxicidad va a ser mayor. Y cuando tenemos un individuo, ¿no? Cuyo genotipo es B/B, es decir, variant to variant o mutant to mutant, ¿no? Es decir, es un homocigoto mutante, ¿no? Lo que se vería, ¿no? Es que el área bajo la curva estaría en 400, la toxicidad sería la máxima y la eficacia también. Eso fue lo que plantearon en este
position papers en ese momento, entonces sobre eso versaría el inicio de los estudios de farmacogenética y farmacogenómica, ¿no? En empezar a dilucidar esa potencial relación, ¿ya? Claro, esto aplica cuando el medicamento, al ser metabolizado, ¿no?, o necesita ser metabolizado para ser eliminado, ¿no? Si es un medicamento de esa naturaleza, pues aplica, ¿no? Pero si es un profármaco que necesita ser metabolizado para ser activado, es diferente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya en la actualidad, o digamos, desde que sale ese position paper, sale los resultados oficiales del genoma humano en el Nature, ¿no?, hasta la actualidad, ¿ya? Obviamente han habido investigaciones tras investigaciones que obviamente irían buscando la relación del fármaco y alguna variante genética específica, ¿no?, en las diferentes respuestas negativas del fármaco, ¿no? Y eso es un poquito lo que trato de reflejar en esta collage de imágenes, ¿no? Ya les dije que la variabilidad desde el punto de vista genómico está relacionado a este 0.1%, que son 3 por 10 elevado a las 6 billones de pares de bases, ¿no? Que esto sería digamos, la explicación de las diferencias entre grupos étnicos, conductuales, en enfermedades, en la respuesta a fármacos, y esta variabilidad se refleja en mutaciones o polimorfismos que son de diferentes tipos: single nucleotide polymorphisms o nucleótidos de cambio de una base, microsatélites, inserciones y detecciones pequeñas, entre otras, ¿no? Todo esto sucede, ¿no?, en el genoma, ¿no? Cambio de una base por otra, o sea, acá cambió una C por una T, por ejemplo, ¿no? Acá hubo una delección de un pedacito de 5 bases, ¿no? ¿Correcto? Y así pues, acá hay una inserción de 6 bases, ¿no? Todo eso, por supuesto, influye en la lectura del gen y en la expresión proteica, ¿ya? Y entonces aquí, en ese camino se ha venido viendo, ¿no?, estudiando. Entonces, por ejemplo, se sabe, ¿no?, que el ondansetron, que es un antiemético, ¿no?, hay individuos que más bien le produce mesis, ¿ya? Y la razón es una variante genética, es decir, una mutación, ¿no?, en el gen que codifica a la glicoproteína P, el gen ABCD1, ¿ya? Hay estudios que ya demostraron, ¿no?, que variantes genéticas en el gen CYP12-9, ¿no?, se asocian a las miopatías producidas por las estatinas, como la simvastatina, ¿ya? Eso también ya fue demostrado. Hay estudios que relacionan, ¿no?, al gen de antígeno leucocitarios humano, variante DQ-1, con el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no?, por la exposición a carbamazepina. También esa relación ya fue demostrada, ¿ya? Hay estudios que demuestran, ¿no?, que el tramadol también se asocia a síndrome de abstinencia. Y tramadol, cuando salió, ¿no?, también a finales de los años 90, ¿no?, salió pues con el rótulo: encontramos el opioide, ¿no?, ideal, ¿no?, ese opioide que no produzca síndrome de abstinencia, adicción, pues, ¿ya? Ustedes saben que los opioides producen adicción, ¿ya? Y entonces así salió con ese rótulo, ¿no? En el tiempo resulta que sí produce también síndrome de abstinencia y tiene que ver con variantes genéticas en el gen que codifica para la enzima CYP2D6 y en el gen que codifica para el receptor de opioides MOR1 o MU1, ¿no? Para el paracetamol, para todos es muy conocido, ¿no?, que el paracetamol en dosis elefantiescas va a producir hepatotoxicidad, ¿no? Por eso es una droga muy segura, ¿no?, el paracetamol, en todas las etapas de la vida, ¿no? O sea, que te equivoques en una sobredosis paracetamol, o sea, que tú te equivoques como médico en una sobredosis paracetamol, es más difícil, ¿no? Que la persona se quiera matar con paracetamol y se equivoque en la dosis también es más fácil, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?, hay sujetos que de todas maneras, ¿no?, el paracetamol le puede caer muy mal y producirle hepatotoxicidad, ¿no? Y son sujetos que tienen una variante en el gen CYP12-1, ¿no?, que va a hacer que se produzca más metabolito tóxico del paracetamol, ¿no?, que es el NADPQ1, el famoso NADPQ1, ¿ya? Eso también ya está conocido, ya fue demostrado, ¿no? Y la isoniazida, por ejemplo, para la tuberculosis, ¿no?, también está demostrado, ¿no?, que a causa de variantes genéticas en el enzima en el gen que codifica para la enzima N-acetiltransferasa, que es el gen NAT2, ¿no?, hay sujetos que acetilan más rápido a la isoniazida y hay sujetos que acetilan más lento.
¿ya? La consecuencia de eso es que los aceleradores lentos, ¿no?, se asocian más, por ejemplo, a la hepatotoxicidad. Ya está demostrado también. Ok, entonces, por mostrarle algunas investigaciones al respecto, pero antes de eso, entonces con eso, ¿no?, ¿cuál es, digamos, el target, ¿no?, de la farmacogenética, la farmacogenomia, ¿no? El target, ¿no?, es un target que erróneamente cuando sale el 2013 el paper Nature, todo, sí, que la farmacogenómica, ahora sí, medicamentos, ¿no? Ahora sí vamos a utilizar los medicamentos bien, ¿ya? Pero ahí es que era una visión más de no médicos en la práctica del día a día, sino de gente de laboratorio, biólogos, etc., ¿no? Porque, o sea, sí puedes utilizar este juicio de valor, pero sin dejar de ver la función hepática, la función renal, si está gestando o no, correcto, si es adulto mayor o niño, o sea, no podemos dejar esas cosas, esos juicios de valor siguen siendo parte de la terapéutica, ¿ya? Pero la idea, ¿no?, de esto era, entonces, el medicamento correcto, en la dosis correcta, para la persona correcta y en el momento correcto. Todos queremos eso. Y se viene haciendo, obviamente. No es que antes del genoma humano no se ha hecho así, obviamente. Sino, entonces todo lo que hemos hecho antes del genoma humano, ¿qué ha sido? Iatrogenia. No, pues ha sido hecho en base a los juicios de valor existentes hasta ese punto. Ahora tenemos uno más. Y hay que utilizarlo, por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Utilizarlo a favor de las personas. Eso sí es muy importante. Y ahí es donde tenemos una brecha. Sobre todo cuando les demuestren las guías clínicas que hay en la actualidad para utilizar esto. Entonces, empiezan a ver los estudios, ¿no? Por supuesto, ¿no?, ya arranca la carrera, ¿no? Y esto empieza a suceder inclusive desde antes de los resultados del genoma humano. Empiezan a haber estudios de variantes de estos genes que se relacionan a la respuesta a fármacos, ¿no? Genes que codifican para enzima de metabolismo, para receptores farmacológicos, para el transporte de fármacos a través de membrana. Todo eso se venía estudiando inclusive desde los años 80. Obviamente, ¿no?, la dinámica de esas investigaciones es exponencial a partir de los resultados del proyecto de genoma humano. Eso sí es algo que también les puedo comentar con certeza, ¿no? La dinámica es mayor, porque hasta tecnológicamente la inserción del PCR, ¿no?, para esto también fue exponencialmente. Es decir, la era molecular, ¿no?, ha ayudado en el avance, por supuesto, como ayudó la era química y bioquímica, ¿no?, que fue el previo al de la era molecular, ¿ya? Y bueno, lo que se demostraba, ¿no?, es que estas variantes, estas mutaciones, no eran en términos de frecuencia, ¿no? Ya sabemos la consecuencia de estas variantes, ¿correcto? Mayor o menor actividad en la proteína que interacciona con el fármaco, ¿ya? Lo que se veía es que estas variantes, no se distribuían, ¿no?, en frecuencias similares, ¿no?, o homogéneas entre los grupos poblacionales que se estudiaban, ¿ya? Por lo tanto, ¿no?, si nos referimos al metabolismo, ¿qué significaría?, ¿no?, que los europeos metabolizan así y los asiáticos metabolizan asá, ¿no?, y los nativos americanos así, ¿no? Esa es un poquito la conclusión, ¿no?, de estos estudios, ¿no?, que también se empiezan a hacer aquí en la región sudamericana. Este es un estudio importante, y esto es importante porque además lo hemos hecho acá en la facultad con el grupo con el doctor Muquita, ¿ya? Y en este grupo, este estudio que no tiene nada que ver con genes relacionados a la respuesta al fármaco, pero sí con genes relacionados a la ancestralidad, demuestra que tenemos una constitución genética, ¿no?, que nos cualifica como nativos americanos. No somos europeos, no somos chinos, no nos creamos gringos, ¿ya? Somos nativos americanos, ¿ya? Y como se han estudiado partes del genoma, poco variantes en la evolución del tiempo, son como una huella que ha quedado ahí. Y por eso es que es confiable estos resultados, ¿ya? Somos nativos americanos. Entonces siempre nos dicen, ¿no? Sí, que tenemos que estudiarlos, ¿no? Porque
no es lo mismo que de lo que sucede en otro país que lo que sucede acá. Sí, pues y eso tendrá impacto en términos de salud, de enfermedad, respuesta a fármacos. Por supuesto, pues, ¿no? Este estudio demuestra que no somos chinos, no somos europeos, tenemos por supuesto ascendencia, ha habido las migraciones, todo eso, nos han dejado partecitas de su material en las siguientes progenies, eso sí, ¿no? Pero predomina, ¿no?, el acervo nativo americano, ¿ya? Bueno, de ahí, ¿no?, este es para que vean estudios ya relacionados a genes relacionados al metabolismo aquí en Sudamérica. Por ejemplo, este sale en 2007. Este trabajo lo hizo un doctor biólogo, Eduardo Tarazona Santos, ¿no?, que trabaja en Brasil, ¿ya? Y incluyó algunas muestras peruanas, ¿no? Aquí está, ¿no? San Martín, Lima y Cayacaje, cerca de 50 individuos nomás, ¿no? Pero la colecta de todos los demás lugares demuestra la presencia de variantes genéticas en el gen NAC2 y que predominantemente estas variantes, ¿no?, estarían reflejando un predominio, ¿no?, de un genotipo-fenotipo acetilador rápido, ¿ya? Es decir, que acetilan más rápido a lesionacida, pero también demuestra la presencia de acetiladores lentos, es decir, que acetilan más lento a lesionacida, ¿ya? Este es un estudio posterior, ¿no?, en el cual también, acá sí tuvimos que participar nosotros, en el cual también demuestran lo mismo, ¿ya?, pero también que la altitud estaría influenciando en las frecuencias de estas variantes genéticas. Las que están acá arribita son las variantes genéticas, ¿ya? No es mi intención que se aprendan el nombre, nada, pero sí que entiendan la consecuencia de, ¿ya? Esta variante 4 significaría que hay ausencia de mutaciones en el gen. Y cada una de estas estaría haciendo la presencia de mutaciones. Por ejemplo, el asterisco 5A significa, ¿no?, significa que en la posición 481 del gen NAC2, ¿no?, hay un cambio de una C para una T, ¿no? En la posición 590 de una G para una A, ¿no? Entonces, son varias posiciones en el gen, ¿no?, que podrían estar presentes en una misma persona. Entonces, la combinación de estas, ¿no?, han sido tipificadas como haplotipos, NAC2 haplotypes, ¿no?, y significan por nomenclatura asterisco 5A los que tienen esta combinación, asterisco 5B los que tienen esta, y etcétera, etcétera. Ya, no quiero que se compliquen en eso ahorita, ¿no?, pero si les interesa, ya pues, hablamos, como se dice, ¿ya? Ya podemos conversar, ¿ya? Ok, pero sí que estas son las variantes y es la que estaría influyendo en la respuesta al fármaco, ¿no? Por ejemplo, isonacida, ¿no?, por la enzima NAT2 se convierte en acetilesonacida. Ya fue. ¿Cuál es el efecto de la isonacida? ¿En quién? ¿En quién lo usamos? ¿Contra quién lo usamos? Tuberculosis. Gracias a Dios. Contra la tuberculosis, ¿no? Me caía, me iba, ahorita me tiraba del segundo piso, ¿ya? Pero desplegaba mi sala para que no me pase nada, ¿ya? ¿Y qué efecto tiene? ¿Bacteriostático o bactericida? Ah, ahora pues. Bacteriostático creo que era. ¿Qué opinas? Bueno, es un bactericida, ¿ya? Para avanzar, porque tampoco creo que... ¿Hasta qué hora tengo? 4:30. ¿Ya terminamos? 3. ¿Sí? 4:30. ¿Y qué clase viene? Las causas. Ya, bueno, hasta que venga. Entonces, no, 10 minutos más para acá, porque sí es cansado, yo sé. Ya, intentamos esta parte para avanzar rápido a las guías. Miren acá, concentrados para poder terminar de verdad la clase. Miren, isonacida se convierte en acetilizonacida por la acción de la enzima NAC2, ¿ya? El NAC2 va a acetilar y convierte a acetilizonacida. Ya está, este es un metabolito inactivo, ¿correcto? Después sigue esta ruta, ¿ya? Y se va por la pitch, ¿ya? Bueno, miren acá, isonacida puede seguir por una ruta de hidrólisis, que es por la ruta del CYP, ¿ya? Y convertirse en hidracina, ¿ya? Miren acá, que es un metabolito hepatotóxico, ¿ya? Y asimismo, acetilhidracina puede convertirse en hidracina, ¿correcto? Por la hidrólisis también, o sea, por la enzima CYP, ¿ya? Entonces, a ver, la pregunta sería,
¿Dónde habría más acetil-isonacida? Si es que la actividad de la enzima NAT2 es rápida o lenta. A ver, nuevamente, ¿dónde tendríamos más acetil-isoniazida? Si la actividad de la enzima NAT2 es más rápida o más lenta. ¿Mm? ¿Qué dice? Entonces, ¿lenta? ¿Lenta o rápida? Ya, la respuesta es rápido, pues, porque para tú producir más acetilosonacida necesitas que esta enzima actúe más, su actividad sea más rápida, su cinética para actuar sobre la isonacida sea más rápida, ¿ya? ¿Y dónde habría más hidracina? Si la actividad de la enzima NAT2 es más rápida o más lenta. Recuerden que hidracina es el metabolito tóxico. ¿Dónde habría más hidracina? Si la actividad de NAT2 es más rápida o más lenta. Más lenta, ¿no? Y esa actividad más lenta o más rápida es a causa de estas variantes genéticas que justamente les había mostrado acá. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Esa actividad más lenta o más rápida del NAT2 es a causa de esas variantes genéticas. ¿Ya? Ese es el punto del asunto acá. Y estas variantes genéticas, todas estas y muchas más, ya son plausibles de ser diagnosticadas con un análisis de PCR. ¿Ya? Y actualmente de manera más sencilla que antes. Ok. Y entonces esto se asocia a patotoxicidad. Así vinieron los estudios en los cuales demostraron, ¿no?, que los acetiladores lentos se asociaban más a la hepatotoxicidad, y estas son las variantes que van a generar un metabolizador lento por NAT2, ¿no? Esto se corrobora en estudios posteriores de 2016, ¿no?, en una muestra de pacientes de Indonesia y hepatotoxicidad en metabolizadores lentos del NAT2 por variantes genéticas, ¿no? Se demuestra en este paper en PLOS ONE en el 2017 en población de Singapur. Se demuestra en este paper del año 2022, ¿no?, en un grupo poblacional diferente, no me acuerdo qué grupo poblacional es este, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, y la razón es, obviamente, ¿no?, la menor biotransformación del NAT2 y dejas libre la otra ruta, pues, ¿no?, y se forma más hidracina, hepatotoxicidad, ¿ya? Y entonces aquí, ¿no?, miren ustedes en este estudio, ¿no?, la dosis estándar de isoniazida, ¿no?, es para todos los terrícolas 5 miligramos por kilogramo, ¿no? Entonces aquí está, 5 miligramos por kilogramo, ¿no? Y cada uno de estos, ¿ya?, serían lo que tipificaría un metabolizador lento, el low to slow, fast to slow, fast to fast, ¿no? Sería el genotipo. El área bajo la curva de 10.52 mayor o igual es lo mínimo que debe llegar la isoniazida para una actividad bactericida temprana, ¿ya? Pero resulta, ¿no?, que en esa dosis estándar, ¿no?, el individuo que es lento, ¿no?, acetilador lento, va a concentrar el doble, ¿no? Ya, hepatotoxicidad, ya entendimos, ¿no? Pero el problema es en el intermedio del rápido, ¿no? A 5, ¿no? Mira el intermedio, este resultado bizarro, por no decir otra cosa, ¿no? Y en el rápido, ¿no?, mira esta área bajo la curva, 4, o sea, no llega a 10, está por debajo del nivel necesario, ¿no? Por lo tanto, en este estudio se demuestra que en esa dosis estándar, ¿no?, para el ventilador rápido, ¿no?, las concentraciones van a estar por debajo, por lo menos la mitad por debajo de lo que se necesita para una actividad bactericida temprana, ¿no? Bueno, ¿no?, siguieron los estudios, ¿no?, en los cuales tocan el mismo punto, 2014. Este estudio era del año 2009, este estudio del año 2014, ¿no? O sea, esta temática, ¿no?, y menos para tuberculosis, no es algo que sale mes a mes, semana a semana, ¿no?, como en otros tópicos, ¿no?
Y la misma propuesta, ¿no? Cambiemos la dosis para los rápidos 7.5, para los lentos 2.5, los intermedios 5, ¿no? No cambió nada, ¿no? Es más, según la clase de tuberculosis, de la diagnóstico de tuberculosis que hemos dado hace unas semanas nomás, ¿cuánto es la dosis para todos los terrícolas en la actualidad de esa nacida? 5 también. 5 miligramos, no ha cambiado. ¿Ya? Y vino un No paper cambia después, nada. en el año 2021, para lo mismo, ¿no? Que sí, que hay que utilizar la farmacogenética, que el alquilador rápido cambiemos la dosis. No, ahí nomás. Un paper siguiente, 2021, igualito, lo mismo, ¿ya? El hecho es que no cambió, ¿ya? Ahí tenemos, es una enfermedad huérfana, etcétera, no tuberculosis, ¿ya? No es cáncer, no es otra cosa donde hay más business, ¿no? ¿Ya? Cuidado con esas cosas, pero ya tomen en cuenta, ¿no? Tomen en cuenta porque a nosotros sí nos debe importar esto, ¿no? Porque nosotros sí sufrimos de tuberculosis, ¿ya? Y sí debería importarnos, ¿no? Evidentemente el ventilador rápido es una puerta de entrada a la resistencia, drogoresistencia, multidrogoresistencia. Le damos oportunidad a Mycobacterium. Y la actividad que decía temprana es la actividad que debemos utilizar de isoniazida si queremos controlar al Mycobacterium con isoniazida. Si estamos haciendo lo contrario, creo que los resultados que tenemos, ¿no? Nos estarían dando en la cara, ¿no? Nuestras cifras de tuberculosis, de MDR en ascenso y todo eso, ¿no? Aquí hay un punto, ¿no? Que deberíamos nosotros ver, estudiar, generar evidencia, etcétera, para generar un cambio. Bueno, así les podría demostrar de diferentes genes relacionados al fármaco. Este es un estudio que hemos hecho nosotros, el MDR1, ¿no? Su frecuencia poblacional, etcétera, ¿no? Pero lo que les quiero decir, en todo caso, ¿ya? Es lo siguiente, ¿ya? Que como ya hay evidencia acumulada de estudios de población, estudios en pacientes, estudios casos controles, estudios cohorte, ¿no? Hasta hay ensayos clínicos en los cuales ya han planteado la intervención con criterio farmacogenético, ¿no? ¿No? Tenemos esto, ¿no? Tenemos este consorcio, ¿no? De implementación de farmacogenética clínica, ¿no? En el cual nos presentan, ¿no? Una serie de guías clínicas en la cual se hace uso del factor farmacogenético, es decir, de hacer el diagnóstico molecular, ¿no? Para detectar las variantes target que sabemos que tienen una influencia en la actividad de la proteína relacionada al metabolismo, relacionada al receptor, relacionadas al transporte del fármaco a través de membranas, ¿no? Ya existe eso y existen guías clínicas basadas en evidencia, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el gen 2D6, ¿no? Sus variantes son tantas, ¿no? Que me tipifican los individuos desde lentos hasta ultra rápidos, ¿ya? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, los antidepresivos, ¿no? Este es un metaanálisis de 2004, ¿no? Y en relación al tipo de metabolizador 2D6 por metabolizer o lento, y acá un ultra metabolizer o ultra rápido, extensivo, intermediate metabolizer, etc. Y acá vemos los antidepresivos y también antipsicóticos, ¿no? Entonces, esto es un estudio observacional, o sea, acá se ve el tipo de metabolizador y las dosis que han venido recibiendo, ¿no? De estos fármacos. Es decir, ustedes se acuerdan que los antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, para ponernos en contexto, el resultado del antidepresivo se ve al mes y medio, ¿no? De tratamiento, ¿no? Por los fenómenos de internalización del receptor, la regulation, el down regulation en la presináptica, ¿no? El down regulation en la postsináptica, todo eso, ¿se acuerdan? ¿No? En su farmacología, ¿ya? Tiene que ver con la dosis. Entonces, miren, ¿no? A ese mes y medio que tenemos que esperar, ¿no? Si partimos mal con la dosis, podría ser 2 meses, podría ser 3 meses, o podría ser la causa de cambiar de un médico a otro y otro, porque este me ha dado un medicamento que no me sirve para nada, ¿no? O por ahí el médico, voy a empezar con dosis bajas, no me voy a quemar, ¿no? Lo revalúo y aumento la dosis. Ensayo error, pues, ¿no? Así es más o menos. Bueno, ya con la guía farmacogenética, con sí, se puede llegar en este punto de la dosis
ojo, sin dejar pasar por alto la edad, ¿no? La gestación, la función renal, la función hepática. ¿Claro? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Ya. Pero ya tomando en cuenta el criterio genético, ya es posible, miren, ¿no? Acá hay una guía clínica, ¿no? Que ya está implementada, no acá en el Perú, por supuesto, pero sí en Norteamérica y en Europa, ¿no? Para el uso de los antidepresivos tricíclicos específicamente, ¿no? Haciendo diagnóstico de las variantes del 2D6 y del 2C19, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es necesario que sepas esto, porque de lo contrario no lo entiendes, ¿no? Y la mitritilina, por ejemplo, que es un antidepresivo tricíclico, se transforma, ¿no?, a nortritilina por la acción del 12-19. Este es un metabolito activo, ¿no? Y tanto la mitritilina como la nortritilina se transforman, en este caso a 10-hidroxinortritilina y aquí a 10-hidroxiamitritilina. Estos dos ya son metabolitos inactivos. Por lo tanto, la influencia de ambas enzimas, ¿no?, va a tener un rol en relación a la cantidad de metritilina o de nortritilina en el cuerpo y los efectos, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que se ve acá, ¿no? Cómo los metabolitos, además, ¿no? ¿Qué metabolitos se forman por la acción del 2,6,9? Nortritilina, ¿no? A partir de metritilina, ¿no? Del 2,6, hidroxiamitritilina, es decir, es específico para cada uno de los antidepresivos. ¿Y cuál es el monitoreo que deberíamos hacer si estoy utilizando amitritilina? Bueno, amitritilina y nortritilina, ¿no? Porque ya tengo conocimiento del metabolismo. Bueno, pero ¿cómo se aplica esto? ¿No? Miren, además, el tener esta diferenciación nos ha permitido diferenciar, de tener los efectos adversos generales de la amitritilina a tener la tipificación de efectos adversos específicos de los metabolitos, ¿no?, como de la nortritilina, como del hidroxiamitritilina o hidroxinortritilina. ¿Ya? O sea, nos ha llevado a tener ese nivel de diferenciación, ¿ya?, y especificidad. Y aquí está, ¿no? Entonces, conociendo el fenotipo de metabolizador 2D6, por ejemplo, ¿cómo conozco ese fenotipo? Estudiando. ¿A quién estudio? Al gen 2D6. Estudio al gen 2D6, sus variantes, y tengo el fenotipo, o sea, tengo la predicción del tipo de metabolizador que es rápido, ultra rápido, intermedio, lento, ¿correcto? Entonces, en lo que son metabolizadores ultra rápidos, ¿no?, ¿cuáles son las implicancias? Hay un incremento del metabolismo de los antidepresivos tricíclicos, ¿no?, y menor compuestos activos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación terapéutica? Evitemos el uso del antidepresivo tricíclico, ¿no? Porque hay una potencialidad de la pérdida de la eficacia. Claro, si voy a estar metabolizando hacia productos inactivos, voy a tener menos eficacia, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Esto, ¿no? Basada en la medicina basada en evidencia es esto, ¿ok? ¿Ya? Bueno, y si vas a empezar, ¿no?, entonces dice, bueno, considera incrementar, ¿no?, las dosis de inicio, ¿no? Y, por supuesto, monitorea el cambio, ¿no? Vamos al otro extremo para ir cerrando, porque ya el tiempo también azota. El metabolizador pobre, ¿ya? Miren ustedes acá, ¿no? Reduce el metabolismo de los tricíclicos, ¿no?, hacia metabolitos inactivos, por lo tanto va a haber más acumulación de compuestos activos, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Evitemos el uso del antidepresivo por potenciales efectos adversos, ¿no? Considerar una droga alternativa al metabolismo del 2D6. Evidencia fuerte. Es decir, ¿no?, en el medio la evidencia todavía es, digamos, complicada. Y tiene sentido porque digamos, la presencia de la variante genética podría estar compensada por el homocigoto wild type, ¿ya? Pero en los extremos la cosa es muy definida, ¿no? O sea, utilizar el criterio, tener el diagnóstico de que es extremo, ya la evidencia es muy contundente en relación a lo que se debería de hacer. Y reitero, ¿no?, aquí podríamos ganar 1 mes y medio, ¿no? Podríamos ganar 1 mes y medio si es que lo implementamos, ¿no? ¿Correcto? ¿Cierto? Entonces sí es un juicio de valor interesante, ¿no? Claro, si
Si me olvido de la función renal, la función hepática, en ese momento lo pierdo también ese mes y medio. A pesar de que he hecho el diagnóstico molecular y he gastado tanta plata para hacérmelo. ¿Me dejo entender? O sea, no es que reemplaza todo el resto tampoco. ¿Correcto? Por favor, correcto esa parte, quiero que sea muy clara, porque no van a decir, ya está, ¿para qué vamos a estar pensando tanto? ¿No? Diagnóstico molecular y se acabó, no es así. Por eso dicen que la medicina es un arte, ¿no? Que tienes que ser un artista para utilizar todas estas cosas, ¿no? Hacerlo una sinfonía de toda tu intervención. ¿Ya? Ok, Todo un artista. ya. Hasta ahí voy a llegar porque sé que el tiempo es ingrato. Hay bastantes otros ejemplos más. Ahí está el ejemplo de las estatinas también, ¿ya? Con otros marcadores genéticos. ¿Ya? Lo importante es que ustedes hayan comprendido el concepto. ¿Alguna pregunta? 4, 8, 12, ¿Alguna pregunta? 24, 28, ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya, espero que sí. Gracias entonces. todo perfecto. Saludos para la muerte.